Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver los problemas del entregable 3 de la sesión 1. Y sin más, vamos a comenzar. Comenzamos con la sección 1, que empieza de la siguiente manera. Sea la función f de x es igual a x entre 5 elevado al cubo menos 2. Y nos piden como primer inciso, es decir, el inciso A, expresa la función de forma verbal. Aquí lo que tenemos que hacer pues es escribir con palabras qué es lo que se le va a hacer a la variable x, y esto sencillamente puede ser así. Vamos a escribirlo aquí abajo: dividir entre 5, elevar al cubo y restar 2. Y así de sencillo es esto. Vamos a la siguiente parte. Ahora, como inciso B, nos piden evaluar la función en los siguientes valores. Y aquí está menos 2. Aquí, bueno, cometí un error y se me volvió a poner el menos. Sería menos 1, 0, 1 y 2. Y del otro lado lo que tenemos que hacer pues es poner el resultado, es decir, a qué valor equivale. Escribimos de este lado otra vez la función f de x es igual a x entre 5 elevado al cubo menos 2. Entonces, vamos con el primer valor, cuando la x vale menos 2. Entonces sustituimos aquí la x y ponemos menos 2. Ese menos 2 lo vamos a dividir entre 5. Vamos a elevar al cubo y vamos a restar 2. Hacemos esta operación en nuestra calculadora y anotamos el valor en la tabla. En este primer caso el valor es menos 2.064. Vamos con el siguiente valor. Cuando f de menos 1 será igual a, de nueva cuenta, donde está la x, sustituimos menos 1 entre 5 elevado al cubo menos 2. Calculamos y esto equivale a menos 2.008. Repetimos esto, ahora cuando x vale 0, 0 entre 5 al cubo menos 2. Y esto equivale a menos 2. Pasamos cuando x vale 1, 1 entre 5 al cubo menos 2. Y esto es igual a menos 1.992. Y finalmente, cuando x vale 2, 2 entre 5 al cubo menos 2. Y esto vale menos 1.936. Y así terminamos la sección número 1. Continuamos con la sección número 2, en donde nos pide indicar el dominio de las siguientes funciones con notación de intervalos. Vamos con el primer problema, con el inciso A. En el inciso A tenemos a f de x, que es igual a x más 5. Y bueno, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es identificar si esta función tiene algún tipo de indeterminación. Como vemos, esta ecuación, es decir, esta función es la de la recta, que es la variable más una constante, por lo cual no hay ningún valor que sea imposible calcular. Es decir, que el dominio irá de menos infinito a infinito, ya que no hay ningún problema para evaluarla en ninguna de sus entradas. Bueno, vamos a poner acá el inciso B con f de x, que es igual a 1 entre x. De igual forma tenemos que evaluar aquí si existiría algún número, es decir, alguna de sus entradas con el que habría algún tipo de indeterminación. Y como sabemos, aquí la única indeterminación que ocurriría es cuando x fuera igual a 0. ¿Por qué? Porque esto significaría que deberíamos hacer una división de este tipo, 1 entre 0. Y como sabemos, este resultado pues no existe. De tal manera que debemos escribir el dominio como intervalo de la siguiente manera. Es decir, las entradas pueden ir desde menos infinito hasta 0. Ponemos aquí paréntesis que indica que el 0 no está incluido en el intervalo. Unión
con el intervalo de 0, con paréntesis de igual forma, para indicar que no está incluido el 0, hasta infinito. Vamos con la última sección, la sección 3, la cual dice lo siguiente. Se da la gráfica de una función g. Esta función g es la línea roja en el plano cartesiano, que básicamente pues es toda una sucesión de puntos que tienen ambas coordenadas, x, y, donde x pues viene siendo todas las entradas de esta función y y todas las salidas, es decir, x es el dominio y y es el rango. Entonces, para los siguientes incisos, lo que vamos a tener que hacer es relacionar estos puntos que se encuentran graficados en el plano cartesiano con las preguntas que nos hacen en los incisos. Por ejemplo, vamos con el inciso A, donde nos piden encontrar g de menos 2, g de 0 y g de 7. Vamos a escribirlo aquí abajo. Tenemos inciso A, g de menos 2. Entonces, como dijimos, las x es el dominio, por lo cual el menos 2 será x. Y lo que tenemos que poner después del igual es el valor de y cuando x vale menos 2. Esto donde se localiza. Aquí donde voy a hacer un puntito en la gráfica, ese es x menos 2. Y ahora hay que ver dónde está la y. Y la y se encuentra aquí arriba. Tomando en cuenta como unidades los cuadritos, tenemos que la y vale 4. Continuamos con el siguiente, g de 0. Es decir, cuánto vale y cuando x vale 0. Y tenemos aquí x vale 0, es decir, en el cruce, y vemos cuánto vale y. En esta ocasión y vale 7 cuadritos, pero solamente lo dejamos como 7. Y finalmente g de 7. Vamos cuando x vale 7, es 4, luego 5, 6, 7, que es aquí, y la y vale otra vez 4. Y así es como terminamos con este primer inciso. Vamos con el siguiente, en el cual nos piden encontrar el dominio y el rango. Como les acabo de decir, el dominio vienen siendo todos los valores de entrada, los cuales son los valores de la x. Y entonces aquí el dominio vienen a ser cuál es este intervalo. Por ejemplo, aquí empieza aquí, cuando x vale menos 2 y termina cuando x vale 8, es decir, en este punto. Por lo cual nuestro dominio tiene que ser el intervalo cerrado, porque lo estamos viendo ahí, de menos 2 a 8. Y por otro lado, el rango son todos los valores que están en el intervalo que se encuentra graficado de las y. Es decir, hay que tomar en cuenta desde el punto más el punto mínimo, que es aquí, cuando y vale 2, y de ahí hasta el punto máximo, que se encuentra aquí, cuando y vale 7. Entonces nuestro rango irá de 2 a 7. Y así es como queda este inciso. Vamos al siguiente, ahora vamos a escribirlo aquí arriba. Inciso C. Encuentro los valores de x para los que g de x es igual a 4. Es decir, aquí nos preguntan en cuáles puntos la y es igual a 4. Entonces aquí vamos a verlo en la gráfica. Aquí tenemos el 4 pintado aquí sobre el eje de las y. Y hay que ver en dónde la gráfica cruza esa línea. Por ejemplo, aquí el primer valor es 4, este segundo también es 4 y este último punto también es 4. ¿Y cuánto vale x en esos puntos? En el primero pues ya habíamos visto que menos 2. Vamos a escribirlo aquí. Menos 2, el siguiente es este que taché aquí, que se corresponde cuando x vale 2. Entonces el siguiente valor es 2. Y finalmente es este último valor, donde está aquí este puntito, el cual es 5, 6, 7, cuando x vale 7. Y así queda este inciso. Vamos con el inciso D, que nos pide encontrar los valores de x para los que g de x sea mayor a 4. Aquí lo que vamos a hacer es ver estos valores cuando la y sea mayor a este valor. Y aquí, bueno, comenzamos en donde en el x, la x menor, que es el menos 2, y vemos que de ahí empiezan a crecer los valores mayor a la y igual a 4. Y después empiezan a decrementar hasta llegar a esta segunda cruz,
en donde podemos ver que ya ahí otra vez se llega a este valor umbral, es decir, y igual a 4. Después todos los valores son menores hasta llegar a esta tercera cruz que estoy dibujando, en donde otra vez se regresa el valor 4 a ser y igual a 4, y de ahí empiezan a crecer. Entonces, como nos están pidiendo que sean mayor a 4 y no mayor o igual a 4, tenemos que marcar este intervalo como un intervalo abierto, es decir, con el paréntesis. Y ponemos ahí que es desde menos 2, coma, hasta 2, paréntesis, es decir, que es un intervalo abierto, no se considera ese valor. Y ponemos aquí la U para indicar el siguiente intervalo, que empieza a partir de 7 y llega hasta 8. Aquí sí lo podemos marcar como cerrado. Luego vamos con el siguiente, el inciso E. Indique en la gráfica el máximo y mínimo local. Yo creo que este concepto es muy claro, en el cual el máximo es el valor que tiene la mayor componente de y, que es aquí, donde estoy pintando el círculo más grande, y le voy a poner aquí una flechita para decir que este es el máximo local. Y el siguiente punto, donde es el mínimo local, es el concepto contrario, es decir, cuando la y toma el mínimo valor, y ese se encuentra aquí abajo. Igual vamos a escribirlo aquí con esta flechita. Mínimo local. Y bueno, finalmente vamos con el inciso F, en donde nos piden indicar con intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente. Yo creo que este concepto es muy claro, es decir, que la función es creciente cuando vemos que los valores empiezan en un punto crítico y después ahí van subiendo. Después debemos encontrar el siguiente punto en donde cambia esta tendencia, es decir, donde empieza a decrementar. Y aquí se ve muy bien que se llega a este punto cuando x vale 0 y después comienza a bajar la gráfica. ¿Hasta dónde? Hasta este punto donde marcamos que es el mínimo local, y después de ese punto otra vez comienza a subir, es decir, en este otro intervalo la función vuelve a crecer. Entonces escribimos: la función crece en los intervalos y los escribimos, es decir, como habíamos dicho desde aquí al comienzo, que es cuando x vale menos 2 hasta cuando x vale 0. ¿Y en qué otro intervalo? En el segundo que dijimos, después del mínimo local. Vamos a ponerle aquí como una U. Y el siguiente intervalo entonces sería, aquí se encuentra a la mitad, vamos a ponerlo como 4.5 hasta, pues hasta donde se acaba la función, es decir, hasta cuando x vale 8. Ahora debemos indicar dónde es decreciente. Vamos a escribirlo: la función decrece en el intervalo, y en este caso solamente es un solo intervalo, es decir, entre el máximo local y el mínimo local, es decir, desde x cuando vale 0 hasta el valor este de 4.5. En este caso vamos a ponerlo como un intervalo abierto. Y así es como debían contestarse los problemas.